Vamos a grabar. Bien, perfecto. Vamos a ver esta presentación que es un poquito más corta en lo que vamos a escribir, pero es simplemente para ubicarnos un poquitito dónde está nuestra asignatura dentro del conocimiento de la ingeniería y dentro de la propia carrera. Así que voy a ir un poquito rápido porque son todas cosas que ustedes saben y es simplemente un repaso rápido de reforzar algunas cuestiones que vienen bien. Bueno, la primera pregunta es, si ustedes tuvieran que decirme, ¿dentro de qué área del conocimiento ubican a esta asignatura? Bueno, así, a simple vista, por todo lo que recién hablamos, ¿qué dirían? ¿Eh? ¿Te referís si es más como teórico, más técnica, eso? No, dentro del campo del conocimiento, es decir, dentro de qué área, ¿qué es? A ver, dentro de la filosofía es obvio que no está. Entonces, dentro del camino de la ingeniería, en alguna área está. Es más sencilla, a ver si... Relacionada al cálculo de estructuras. Sí, exactamente, relacionada al cálculo de estructuras, pero mira, es más básica. Perdóname que avance un poquito. Es decir, la asignatura forma parte de la ciencia mecánica, básicamente. ¿Y por qué forma parte dentro de la ciencia mecánica? Si uno repasa la definición que vimos en física de mecánica, ¿qué era la mecánica? Estudiamos las condiciones es decir, primero, nuestra materia que va a estudiar, las condiciones y requisitos de resistencia, rigidez y estabilidad. Y en cierto sentido, o en todo sentido, estudiar esto implica estudiar las condiciones de reposo y de movimiento de los cuerpos y de las causas que conducen a que un cuerpo esté en reposo o en movimiento. Y esta es la esencia de la mecánica. ¿Entendido? Entonces, antes que nada, así a grandes rasgos, nuestra asignatura forma parte de la ciencia mecánica. Y obviamente la ciencia mecánica forma parte dentro de la física. Obviamente, nosotros las vamos a ver con nuestras particularidades, no con la particularidad de un físico, sino la particularidad de un ingeniero, y así es como vamos a aprender nuestra materia. De hecho, ahora más adelante les voy a decir un poco el origen del cual venía la palabra o la frase resistencia de materiales. Es una denominación muy histórica, que no por eso estaba desacertada. Inicialmente, cuando se creó la resistencia de materiales, ¿a qué hacía referencia? Bueno, hacía referencia a decir, bueno, yo voy a construir algo que tiene que resistir para que no se me rompa. En ese momento no preocupaba tanto las deformaciones que los cuerpos tenían. Lo principal era, cuando se fue construyendo, es que las cosas no se rompieran. Por eso se hablaba de resistencia de materiales. Aunque la palabra resistencia, como yo les di antes, tiene una acepción bastante más amplia. Recuerden que era la capacidad que tiene algo de oponerse con todas sus habilidades, sus actitudes, sus características, a algún cambio, a algo que quiere modificar su condición actual. Eso es resistencia, ¿no? Bueno, pero básicamente uno puede decir, resistencia también es la capacidad que tiene un cuerpo de no romperse o también es la capacidad de resistir sin deformarse. También uno lo puede expresar de esa manera. De hecho, hoy en día a la resistencia de materiales se le da otras denominaciones como es mecánica de los sólidos. Mecánica de materiales, mecánica de los cuerpos sólidos deformables, o directamente mecánica de los sólidos deformables, mecánica de sólidos en forma genética, ¿no? Incluyendo, en este caso, mecánica de sólidos a los cuerpos sólidos rígidos y a los deformables. Y de hecho, a veces se desplaza, se divide en mecánica de los sólidos rígidos y mecánica de los sólidos deformables. Una posible clasificación de la mecánica desde el punto de vista que a nosotros nos interesa es la siguiente. Dos grandes ramas, mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. La mecánica de sólidos, mecánica de los sólidos o de los cuerpos rígidos. Mecánica de los sólidos o de los cuerpos deformables. Y a los fluidos es mecánica de fluidos incompresibles y mecánica de los fluidos compresibles. Bueno, esto lo veíamos, esto de acá, un segundito.
Esto de acá lo veíamos en estabilidad. Esto de acá, mecánica de los cuerpos, resistencia de materiales, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Mecánica de fluidos incompresibles son los líquidos. Lo van a ver ustedes en mecánica de fluidos o en hidráulica general. Y la mecánica de fluidos compresibles son los gases, que lo van a ver en termodinámica, si es que ya no lo vieron o lo están por ver. Muy bien. Así que este es un poquito. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahora? Estamos acá. Acá estamos. De hecho, cuando ustedes hagan cursos de posgrado, hay materias que se llaman mecánica de los medios continuos. Y en la mecánica de los medios continuos, ustedes van a poder trabajar con fluidos o con sólidos. Muy bien. Bueno, borramos esto y seguimos. Algunos comentarios adicionales. Bueno, nuestra materia es una materia esencialmente analítica deductiva. Es decir, nosotros vamos a hacer muchos análisis de distintas situaciones y vamos a deducir, partiendo de determinadas hipótesis, lo que le sucede a algunos cuerpos o a algunas estructuras a través de un proceso totalmente analítico. No vamos a hacer en todo desarrollo un proceso experimental o empírico, sino va a ser totalmente analítico el desarrollo que vamos a hacer. Obviamente, va a estar basado después en ensayos experimentales. ¿Y por qué? Porque esos resultados que obtengamos tienen que ser comprobados experimentalmente. En este sentido, al igual que en la física, vamos a seguir el método de Galileo, o método galileano, de estudio y análisis de los fenómenos físicos. De eso nunca vamos a poder escapar. Un segundo comentario adicional. ¿Cómo va a ser el aprendizaje, o por lo menos, cómo queremos que este aprendizaje lo podamos ir desarrollando? Porque va a ser medio engorroso, y por ahí no del todo hasta ingenieril, que yo me ponga y empiece a hacer fórmulas y fórmulas y deducciones y deducciones y esto y lo otro. Entonces la idea es ir llevando a que a través de un proceso de inducción ustedes vayan percibiendo lo que le pasa a las estructuras, a los cuerpos cuando queremos estudiar un fenómeno determinado. Y después ver, a partir de ese, cuánto lo podemos generalizar. Así que, en cierta medida, va a ser muy parecido a lo que ustedes vieron en Física 1 y Física 2. Primero inductivo, después analítico y deductivo, y después, obviamente, verificar las conclusiones a las que arribamos a través de ensayos, pruebas, ejemplos. Ejemplos que hayan realizado otras personas o que sea fácil de interpretarlo físicamente. Bueno, un comentario por ahí menor. Nosotros vamos a utilizar como sistemas de unidades al sistema internacional o sistema absoluto, cuyas unidades básicas ustedes, unidades bases, las conocen, longitud, masa, tiempo. Pero también vamos a utilizar el sistema imperial o gravitacional, donde en vez de utilizar a la masa, utiliza a la fuerza. Así que esos dos. Con lo cual es importante que ustedes manejen y tengan claro ambos sistemas. ¿Qué herramientas matemáticas deberán manejar de forma adecuada y en forma acabada? El análisis y álgebra vectorial, el álgebra matricial, el cálculo analítico y diferencial. ¿Sí? Voy rápido porque es un repaso de lo que ustedes están viendo. Si hay alguna duda, me paran, me dice Luis, déjame copiar o déjame que estaba tomando apuntes o repetir lo que está diciendo que no se te entendió, así que no hay problema. Muy bien, y un quinto comentario adicional es, básicamente, ¿qué herramientas de física y mecánica nosotros tenemos que saber? Bueno, todos los conceptos vistos de mecánica estudiados en física, eso los tenemos que tener medianamente claros. Y los vistos en estabilidad. Así que todos esos conceptos los tenemos que tener claros. Así que sacar reacciones de vínculo, externas, internas, diagramas de características y todo así. Nosotros suponemos que eso ustedes lo saben bien. De hecho, hay un práctico cero que es un repaso de algunas cuestiones
o algunos temas que nosotros queremos que lo tengan bien afianzados de estabilidad. ¿Entendido? ¿Sí? Yo suelo hacer un chiste de humor negro, si no les molesta se los hago. ¿Me permiten? Sí, ¿cómo que no? Bueno, Sí, Sí, obvio. profe. resulta que cuando uno va a partir de este mundo, o cuando parte, mejor dicho, de este mundo, nos espera San Pedro en el cielo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hace nos dice nombre y apellido, bueno, Luis Osti, bien, profesión, ingeniero civil. Ingeniero civil, perfecto. Antes de pedirme el documento, si uso anteojos, si traje celular, etcétera, me dice, me saca una hoja y me imprime, a ver, resuélvame esto. Entonces me da una estructura para que le calcule las reacciones de vínculo externo y le trace los diagramas de características. Si se lo hago bien, me deja pasar y después completo los datos faltantes. Si no, me manda al infierno. Se los aclaro para que ustedes lo sepan. Esto es un poquito desde que nosotros nos metimos a estudiar ingeniería civil, este tema de cálculo de reacciones y trazado de diagrama de características es como qué número de documento tenés o cómo te llamas. ¿Entendido? Así que ese es un poquito. Perfecto, perfecto. No sé si fui gráfico con el tema, pero bueno. Se entendió. ¿Se entendió, no? Bueno, perfecto. San Pedro, el otro día me llamó por teléfono y me dijo, tenía que hablar con Russo para ver cómo plantear el partido y me dice, acordate cuando empiece las clases de decir esto. Sí, sí, tranquilo. Así que bueno, fue eso un poquito. Bueno, seguimos un poquito más. Ubicación de resistencia a materiales dentro de la carrera. Me quedaron algunas cosas sin cambiar, pero ya eso después lo corrijo. Esta materia está prácticamente muy cerca de terminar ustedes la primera mitad de la carrera, ¿no es así? Esto es, ustedes están cursando segundo o tercero. Tercer año. Tercero, por eso, casi la mitad de la carrera. Así que esta materia, un poquito esto que lo paso, ustedes lo van leyendo, pero es más o menos lo que les dice es, esta materia nos abre la puerta de entrada a empezar a relacionar todos los modelos físico-matemáticos que hasta ahora estuvieron viendo, a decir, bueno, ojo, ahora, ya acá, tengo las herramientas como para decir, mirá que quiero poner una viga ahí y te puedo dar las dimensiones de lo que vas después a construir. Mirá que vamos a poner una barra del otro lado, ojo que esta barrita que estás poniendo no te va a aguantar. Así que, bueno, esta es la primera que nos relaciona prácticamente con el mundo real. Así que, y además nos va a servir de puerta de entrada a todo el resto de las grandes materias, no porque esta sea chica o las que estuvimos viendo sean chicas, sino que ya van a particularizar el cálculo estructural, el diseño de una estructura, la construcción de determinados edificios, propiamente vale la redundancia, la construcción de determinadas construcciones, ahí es donde son todas, ellas van a requerir de esta materia. Así que es una puerta, así como es una puerta de entrada inmensa, también es un embudo muy grande, porque para poder abarcar lo que viene a continuación, tenemos que pasar por esta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como les dije ya, acá está un poquito esto medio repetido, cuestiones y aspectos definitivos lo van a ver en materias como estructuras de hormigón, ya sean simple, armado o pretensado, estructuras de acero, estructuras de madera, mecánica del suelo. Ahí es donde nosotros los vamos a introducir en el dimensionamiento y en estas materias van a terminar de pulir, ya teniendo en cuenta bien características formales y más precisas de los materiales, cómo dimensionar las cuestiones, ¿no? Así que bueno, acá está un poco dicho todo esto. Como les dije antes, no solo vamos a aprender a dimensionar, sino que vamos a dar los primeros pasos en el diseño y en el proyecto de estructuras. Si bien esto va a ser de manera básica e introductoria, porque uno a lo largo de toda su vida profesional va aprendiendo a diseñar y a proyectar estructuras, así que es la primera que nos empieza un poquito a meter en el tema, que es la parte más creativa, tal vez, de nuestra carrera o de los que nos dedicamos a estructuras, ¿no? Entonces, así que en ese sentido, tómenlo así como se lo estoy diciendo, ¿no? Es decir, con esa gran apertura y ese gran campo de aplicación
y de creatividad que tiene un poquito el diseño y el proyecto estructural. Uno es medio fanático de las estructuras y bueno, ven un poco cómo me expreso en ese sentido. Bueno, obviamente meternos en el diseño del proyecto estructural implica tener muchos conocimientos, pero a través de ejemplos sencillos, ejercicios que vamos a ir viendo, algunos ejemplos que vamos a ver a través de alguna fotografía, o inclusive hasta algún tema que se nos puede llegar a nosotros a presentar en el transcurso de la clase, bueno, vamos a tratar de darle ese matiz de creatividad y de, como alguien dijo, a ver cómo lo vinculamos con el mundo real y con el resto de las estructuras, ¿sí? Y con el resto de las construcciones también. La semana que viene voy a mostrarles fotos para que ustedes vean. Bueno, finalmente hay un par de cuestiones más que quiero decirles. Fíjense, uno cuando cursa una asignatura en un periodo N de la carrera o en un determinado año, ¿no? Porque hay materias que son cuatrimestrales, por eso digo periodo, en general uno toma los conocimientos que vienen del año precedente o del periodo N-1, que están relacionados obviamente, las tomo a esos conocimientos, me sirven para poder cursar la asignatura que quiero, y después a su vez una vez que la prueba, me va a permitir cursar las asignaturas que se encuentran en el periodo N+1, que dependen de los conocimientos adquiridos acá. Bueno, este sistema da una situación no integrada de la materia, da la idea de como que esto es un compartimento estanco, donde entran las cosas por acá, salen por acá, y nada más. Pero la verdad es que el aprendizaje de cualquier tema, y en cualquier área, no solo en ingeniería, sino en medicina, en abogacía, en filosofía, en lo que a ustedes se les ocurra, siempre es un loop. Yo aprendo algo acá eso me sirve como base, pero muchas veces lo que yo aprendo acá me sirve para volver y repensar esto de acá. Entonces las flechitas que así van en un solo sentido no son tan ciertas. Y uno en realidad lo que prefiere, y esto es lo que quiero tratar de mostrarles en la asignatura, espero lograrlo, como ustedes ven uno trata de ser muy ambicioso en lo que quiere dar, es ir a un sistema como este, en donde las flechitas van y vienen. Es decir, lo que yo aprendo acá, y me basé por ejemplo en C, bueno, por ahí esto que estoy aprendiendo acá me llega a rever lo que aprendí en C, y capaz que lo que aprendí en C le puedo dar una mayor amplitud de conocimiento. Es decir, esto tal vez que estoy viendo acá me sirve para comprender lo precedente. Y obviamente me va a servir para lo que voy a ver a continuación, pero no implica eso que lo que aprendo acá después me va a permitir rever situaciones. Siempre los estudios y aprendizaje, esto se lo digo por experiencia, porque uno se la pasa estudiando, es un ida y vuelta. Uy, ¿te acordás que aprendimos tal cosa en tal materia y cómo era? Porque ahora esto está basado en eso. A ver, volvamos para atrás. ¿Sí? Volvamos para atrás. Y a veces queremos avanzar 5 pasos, pero tenemos que dar 2 pasos para atrás. Pero después resulta que me permite avanzar otros 5 pasos más. Y la otra también es vincularlos muchas veces con otras asignaturas de la materia. Como recién acabo de hacer yo, fíjense que en definitiva el estudio de hidráulica, termodinámica, de resistencia de materiales y de estabilidad estaban todos vinculados a través de la mecánica. Ese fue un poquito lo que por qué les quisimos dar ese pantallazo general. No sé si me expliqué con esto que estoy tratando de decirles. Traten de ver a la carrera como un todo, no como apruebo, no sé, cálculo numérico, aprobé legislación general y me desentiendo. No. Van a ver que las cosas están, y cuando empiecen a trabajar van a ver que están mucho más integradas. Y mucho más interrelacionadas. ¿Entendido? Sí, Luis. Clarísimo. Bien. Sigamos un poquito más. Ya que estamos en una situación integrada, lo ideal es un esquema como este, donde todas las cosas están intervinculadas. Es más. Miremos esto. Nosotros no somos el centro del universo. Simplemente nos ponen ICE es ingeniería civil o ingeniería estructural. Nosotros no somos el centro del universo. Tranquilamente, esto que es ingeniería eléctrica podría estar acá y nosotros allá. Pero lo que buscamos y lo que pasa en los proyectos cuando uno va a trabajar
a un proyecto grande, importante, y hasta los chicos, en donde siempre está interrelacionado con el resto de las profesiones, especialmente las de ingeniería, pero muchas veces no necesariamente con el resto de la ingeniería. Muchas veces, más adelante les voy a ir mostrando en donde en problemas es decir, de estructuras, tuve que estar muy relacionado con abogados y trabajando codo a codo con ellos. Y tienen una forma muy distinta de ver. ¿Y por qué? Porque uno se parece que cuando va a trabajar, dice, bueno, a ver, me dan esto para construir de nuevo. Y no necesariamente vamos a construirlo de nuevo. Eso, capaz que es algo que está construido y me piden una modificación. Y esa modificación implica verificar lo ya existente, a ver si lo ya existente lo aguanta, me sirve, o a su vez tengo que lo existente modificarlo. Y después hay una tercera pata, es decir, la creación nueva, la modificación, hay una tercera pata, que es lo que comúnmente le decimos ingeniería forense. ¿Qué pasa cuando se nos cae una construcción, una estructura? Y nos piden investigar por qué eso se cayó. ¿Qué van a llamar? ¿A un odontólogo para decir por qué se cayó un edificio? No. Entonces nos van a llamar a nosotros. Entonces, ahí es donde entra y uno se empieza a relacionar con abogados, que las cosas la ven de manera distinta. Después le voy a contar una anécdota en donde a mí me tocó defender a una empresa que se le había caído un edificio. Y yo estaba trabajando con los abogados, unos abogados realmente muy hábiles, porque había mucha plata en juego, era un edificio bastante importante. Y en un momento me llaman por teléfono y me empiezan a tratar medio mal. Y bueno, la primera te la aguantaba, la segunda también. Me dice, sí, bueno, pero vos tenés que hacer esto. Pará, yo te digo lo que tengo que hacer de mi profesión. Y la verdad que la cuestión, me pusieron medio como cuando lo ponen a uno entre la espada y la pared, con determinadas preguntas, entre técnicas, Entonces llegó un momento que la situación se fue desmadrando y yo estaba realmente enojado, medio caliente, para decírselo, y cuando ven que yo estaba medio por estallar, se empiezan a matar de risa y agarran y me dicen, Luis, tranquilo, te lo hicimos a propósito porque si nosotros ahora nos tenemos que ir a pelear con los abogados de la otra parte, te van a presionar tanto como te presionamos nosotros a vos. Entonces, lo que queríamos era ver cómo aguantabas y cómo veías la forma de discutir con ellos. Bueno, una pequeña anécdota. Después le voy a mostrar las fotos del colapso de ese edificio. Muy bien. Finalmente, ¿Terminaron ganando? ¿Cómo? ¿Terminaron ganando el juicio? Mirá, no llegaron a un juicio, porque en general lo que se trata en general es de llegar a un arreglo. Llegaron a un arreglo, la empresa tenía parte de la culpa, pero el cliente también tenía parte de la culpa. Es para explicarlo unos 10 minutos más y no quiero ahora perder tiempo, pero te lo dejo como una serie de Netflix, ¿viste? Te dejo un poquito de intriga para dar los próximos capítulos y ahí te voy a contar bien qué fue después lo que pasó. Pero había culpa de todo. Y este ejemplo creo que les va a venir bien para que ustedes prestigien también su profesión, ¿no? La profesión nuestra. Así que, si de acá a un mes y medio no se los conté, háganme acordar y se los cuento. Dale. Bueno, leen esta frase. Se la voy a leer yo y dice, solo por medio de las estructuras se alteran los detalles externos observables de la superficie de nuestro planeta. Las estructuras son las señales distintivas o los hitos de nuestra civilización, y el ingeniero estructural, por medio de la práctica de la construcción dentro del campo de la ingeniería civil, ayuda a crearlas en forma de edificios, presas, puentes, plantas de energía y torres, que hacen posible nuestro refugio, es decir, nuestra vivienda, el uso de la energía, el transporte y las comunicaciones. Así pues, el ingeniero civil tiene una responsabilidad enorme en la determinación de si las estructuras que él construye mejoran o no el medio ambiente. Esta frase la doy hace muchísimo tiempo, la saqué de este libro, y siempre me gustó, es un libro que me lo compré hace como 20 años atrás, así que para que lo sepan, porque fíjense que los que modificamos la superficie de la Tierra, de nuestro planeta y parte del subsuelo, somos los ingenieros, básicamente. Después, más allá de que haya intereses, ya sea económicos o de cualquier tipo, y que por ahí en realidad sea un empresario, un economista el que ponga la plata o lo que sea, pero los que materializamos la modificación somos nosotros. Así que ahí nosotros, en eso lleva una
terrible responsabilidad, porque hay veces en las que cada uno, esto ya entra dentro de la propia conciencia de cada uno, es decir, esto lo hago o no lo hago, y saber en cada caso las repercusiones que tiene. Pero no solo modifican el medio ambiente, sino cuando ustedes van a construir algo, seguramente lo van a hacer en el medio o coexistiendo con otras construcciones. Y de repente, como pasa en Roma, por ejemplo, van a construir un edificio del siglo XXI que va a estar conviviendo con un edificio del siglo I a.C. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo sobre el medio ambiente, sino sobre la historia nuestra, la historia de la humanidad. Bueno, todo esto está dicho en estas frases que ahí están mostradas, así que un poco yo lo que les pido es que, más allá de lo que aprendamos, es propio de nuestra materia, pensemos también en esto, y como muy bien alguien de ustedes me pidió que aprendamos a vincularnos, bueno, esto es una forma también de vincularnos, de vincularnos con lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bueno, Sí, esto muy que bueno. dice acá, veremos a continuación varias fotografías y ejemplos que muestran los últimos tres conceptos: interrelación o disciplina, medio ambiente, cuidado del patrimonio de nuestro pasado y nuestra historia. Lo vamos a dejar porque si no, necesito entrar un poco ya a cuestiones más técnicas para no atrasarnos, ¿entendido? Así que esto, permítanme que entre la semana que viene y la otra, les voy a mostrar fotos de esto para que terminen de entender. Y además les sirve para madurar esto, porque esto después lo van a mirar y lo van a ver en el drive que van a estar subidos. ¿Sí? Muy bien, listo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por prestarme atención. Bueno, a ver, vamos con esto. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en algo ya más técnico, que es el concepto de tensión. El concepto de tensión. Esta es una presentación bastante larga. Yo voy a ir directamente, está hecho, si ustedes lo ven, lo voy a pasar rápido para que lo vean, tiene bastante texto. Entonces, lo que voy a ir es básicamente a los dibujos, porque creo que va a ser más rápido, más expeditivo, y ustedes ahí van a entender mejor. Porque después todo lo que está escrito lo van a poder leer, palabra más, palabra menos, a lo que yo les voy a estar diciendo oralmente, pero va a estar todo ahí, ¿entendido? Así que muchas de las que tienen mucho texto, esto más que una presentación en PowerPoint es como un semiapunte. Entonces, vamos a hacer ese criterio, así que no se preocupen si hay algunas que yo las paso rápido, porque son las que yo en definitiva les voy a estar, ¿cómo se llama? Comentando y contando. Bueno, previo al concepto de tensión, vamos a hacer un repaso conceptual rápido de lo que son las reacciones de vínculo externo y reacciones de vínculo interno. ¿Entendido? Conceptos que ustedes vieron en estabilidad y que simplemente yo los necesito para aclarar algunas cosas y ver. Cuando yo tengo un cuerpo o un sistema de cuerpos, como por ejemplo tengo este de acá, que es una cadena abierta de 3 chapas, y al cual le aplico un conjunto de fuerzas determinadas, a este conjunto de fuerzas que están en Bordeaux, nosotros las denominamos fuerzas activas. Estas fuerzas activas no están en equilibrio. Esas fuerzas activas no están en equilibrio, son estas de acá. Para que estén en equilibrio, yo tengo que eliminar esos vínculos y poner las fuerzas que esos vínculos son capaces de desarrollar, de tal manera que esas fuerzas que generan los vínculos son las que denominamos fuerzas reactivas. Y el conjunto y la suma de las fuerzas activas más las fuerzas reactivas sí tiene que ser igual a 0 y son las que tienen que estar en equilibrio. ¿Entendido? Al conjunto de las fuerzas activas más las fuerzas reactivas las denominamos fuerzas exteriores. Y para que estén en equilibrio, su suma tiene que ser igual a 0. Ojo con esto. Esta es una ecuación simbólica, no es una ecuación matemática, porque ustedes tengan en cuenta que esto implica que la sumatoria de las fuerzas y la sumatoria de los momentos sea igual a 0.
Es decir, eso del punto de vista formal, ¿no? Esto es una ecuación simbólica más que netamente matemática para ser aplicada. ¿Mm? ¿Estamos de Una acuerdo? pregunta. Sí, dale. FE significaba fuerzas exteriores, decía. FE es fuerzas exteriores, FR fuerzas reactivas, FA fuerzas activas. Ah, ok. Creo que está, acá en algún lugar tiene que estar, acá está, ¿ves? Acá te habla fuerzas activas y en algún lugar está eso puesto, ¿eh? Así que quédate tranquilo. Acá está, ¿ves? P sub I, fuerzas activas. Bueno, esto, una cadena abierta de 3 chapas. Muy bien. Ahora, si yo elimino los vínculos, como les dije, pongo en su lugar las reacciones de vínculo. El conjunto de las fuerzas activas más las fuerzas de reacción de vínculo hacen que esto esté en equilibrio. Ahora bien, esto es lo que le pasa al cuerpo, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero después el vínculo recibe las acciones que las fuerzas activas le van a transmitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después el vínculo va a ser un cuerpo. Al cual voy a tener que dimensionarlo también y diseñar. Así que esto para que lo tengan en cuenta. Muy bien, acá está. Reacciones de vínculo son las fuerzas que los vínculos ejercen sobre el sistema de cuerpos. Acciones son las fuerzas que el sistema de cuerpos ejercen sobre los vínculos. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la definición de reacción de vínculo interno o de solicitación interna? ¿Qué me dirían? Ya vimos lo que era una reacción de vínculo externo. Pero si yo les pregunto la definición clásica y básica de reacción de vínculo interno, ¿qué me dirían? Lo vieron el año pasado. ¿No son las reacciones generadas por los vínculos internos, por ejemplo, articulaciones? Sí, y si no tenés articulaciones, Si yo corto al cuerpo en determinado lugar, tengo reacciones internas también. O digamos lo que la parte de un cuerpo le hace al otro. claro, ¿y por qué aparecen esos? A ver, ¿qué te parece? Sí, porque ¿será que las fuerzas y los momentos van viajando también? O que la estructura, si yo le aplico fuerzas o momentos, van a tener unas reacciones. Y todo depende de donde yo realice el corte también. Claro, bien, bien. Bien, está bastante bien, pero ya que estamos, ¿lo podemos pulir un poquito eso? Mira, tengo el mismo cuerpo que antes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la definición clásica, básica y formal, ¿qué era lo que hacíamos? Hago pasar un plano por cualquier lugar de la estructura. Desde el punto de vista abstracto, ¿qué hacía? Yo lo divido ahora. Este plano supongo que me corta o me divide a la estructura. Por lo tanto, me queda separada. Me queda algo como esto y esto de acá. Entonces, fíjate, olvídate de esto que tenemos acá, fuercitas en azul, ¿no? Estas fuerzas, estas 3 fuerzas rojas y estas 2 marroncitas, estas 3 fuerzas activas y estas 2 reactivas, y estas, no estaban en equilibrio. Es decir, este conjunto de 5 fuerzas no está en equilibrio. Y este conjunto de otras 5 fuerzas, a ver, vamos a dibujarlo. Es decir, estas fuerzas que yo te dibujo acá, no necesariamente están en equilibrio. Y tampoco están en equilibrio estas fuerzas de acá. Por sí solas. Lo que estaba en equilibrio era este conjunto más este. Entonces, fíjense, si yo en esto, por donde hice pasar el plano, me quedan definida una sección, donde este y esta de acá son 2 caras de la misma sección. Una que quedó para un lado y otra que quedó para el otro lado. Si yo elijo como centro de reducción el baricentro de estas fuerzas, de esa sección, elijo como centro de reducción al baricentro de la sección, yo digo, bueno, estas fuerzas se equilibraban con estas. Entonces, si yo estas fuerzas las reduzco a este punto, estas fuerzas las reduzco a ese punto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener aplicado en ese punto un sistema de fuerzas equivalente a esto de acá. Y si es equivalente, yo voy a tener aplicado ahí un sistema de fuerza equivalente que es igual a estas fuerzas que equilibraban a estas otras de acá. ¿Entendido? Por eso es que tengo acá la resultante de reducción de la parte 2 y el momento resultante de reducción de la parte 2. Ahora, ¿qué pasaba si yo estas fuerzas
las reducí a ese punto? Bueno, tengo la resultante de reducción de las fuerzas 1 y el momento resultante de reducción de las fuerzas 1. Pero esas son fuerzas equivalentes a esta de acá. Entonces, para que estén en equilibrio, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo. Por eso estos van precedidos del signo menos. ¿Entendido? Esto que aparece acá, son los que se denominan reacciones de vínculo interno o solicitaciones internas. Que a su vez, como esto es un vector en el espacio y esto también es un vector en el espacio, va a tener 3 componentes, según cada uno de los ejes coordenados que uno disponga. ¿Entendido? Esta es la definición formal, básica, más clásica que nosotros vimos de solicitaciones internas o reacciones de vínculo interno. ¿Me expliqué, chicos? Sí. Bien. Muy bien. Vamos a borrar esto. A su vez, fíjense que tanto la resultante de reducción como el momento resultante de reducción lo puedo descomponer en una fuerza que es perpendicular al plano de la sección y otra que está contenida en el plano de la sección. Después a esta, la que está contenida en el plano de la sección, la descompongo a su vez en otras 2 direcciones. A esa fuerza la llamo, la que es perpendicular, la llamo esfuerzo normal o solicitación normal. La que está contenida en el plano la llamo esfuerzo de corte. Al momento también lo descompongo en 2 vectores. Una que es perpendicular al plano de la sección, que se llama momento torsor, e implica que el par de fuerzas que genera ese vector momento está contenido en el plano de la sección, y otro vector que está contenido en el plano de la sección y que se llama momento flector. Y que obviamente el par de fuerzas es perpendicular al plano de la sección. ¿Entendido? Bien. De ahí surgen los esfuerzos o solicitaciones internas y acá están los nombres de cada uno de ellos. Bien, sigamos un poquito más. Vamos a ver ahora esto mismo desde un punto de vista conceptual, ¿no? Tratando de ver y de responder qué representan realmente los esfuerzos internos y cuál es la interpretación física de esto. Y para eso vamos a recurrir a un ejemplo muy sencillo y donde, no me acuerdo quién fue el que me contestó antes, pero que usó varias palabras que ahora vamos a tratar de entenderlas. Porque, si mal no recuerdo, vos dijiste, no, porque las cargas viajan, es lo que resiste. Bueno, vamos a verlo con este ejemplo. Todas esas palabras, a ver cómo surgen. ¿Entendido? Bueno, para eso voy a partir de un ejemplo muy sencillo, que es una barra que está empotrada en un extremo, libre en el otro. Y donde le voy a poner 2 carguitas. Primero voy a distinguir 5 secciones. A, que es la del empotramiento, E, que es el extremo libre, C y E son donde aplico 2 fuerzas. En E aplico P1 y en C aplico P2. Y en C y en